Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida. Y a ver, este episodio va a hablar de las Vision Pro, pero presta atención, no es sobre las Vision Pro. ¿Queda claro? No vamos a analizar el impacto de las Vision Pro para los usuarios de Vision Pro, sino todo lo que ha presentado las Vision Pro que beneficiará a todos los usuarios del ecosistema de Apple. Por lo tanto, si vos no planeas comprar unas Vision Pro, este episodio es para vos. Y si las planeas comprar, también es para vos, para comprender todo el concepto de lo que representa. Porque es muy importante tener presente que cada vez que Apple lanzó un producto o una nueva tecnología, impactó en todo el ecosistema. Y este no es diferente a otros lanzamientos. Muy por el contrario, sigue punto a punto toda la línea clásica. Por lo tanto, comencemos un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida ya. Esencialmente las Vision Pro se presentan como el salto evolutivo en la interfaz de uso, es decir, la computación espacial. Crear una sensación real, concreta y sólida de uso de interfaz en tu espacio habitual. Ese concepto también era conocido originalmente como Face Computer, es decir, que en tu propio rostro llevas todo el ordenador. Es un punto en el cual distintos saltos evolutivos han llegado hasta este momento en particular. Y el primer punto que tenemos que dejar bien claro es que Apple no ha generado algo que no se pueda hacer, sí ha llegado al límite tecnológico de este momento. Nosotros lo conocemos en tecnología como momentum tecnológico, es decir, Apple ha llegado probablemente o alcanzado el límite de lo que se puede hacer con esta tecnología. En algunos puntos con un éxito muy grande y en otros no alcanzó sus propias expectativas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la experiencia, han utilizado algunos recursos y algunos compromisos. Es decir, quiero obtener esto como resultado. Como no lo puedo obtener como yo esperaba o como había planeado, vamos a buscar la mejor manera posible para que se acerque a esa experiencia, que en definitiva en los próximos años y en las próximas versiones va a ser el momento real de la tecnología. Entonces, la computación espacial lo que presenta es la posibilidad de interactuar en ambientes libres, no estar atrapado en una pantalla, sino que todo tu entorno, es decir, tu entorno de la vida real, sea enriquecido con estos conceptos de realidad aumentada. Pero en ese punto en particular tuvieron que desarrollar un concepto global. Por lo tanto, vamos a introducir la primera línea, Vision OS, un nuevo sistema operativo que está basado en iPadOS, evidentemente, y tiene como característica un cambio, una aproximación totalmente distinto a la forma en la que presentan los contenidos. Por un lado, vemos estos efectos de desenfoque que representan vidrios, superficies con brillos que interactúan con el medio ambiente, sombras que también interactúan por proyección con el medio ambiente, la posibilidad de ver espacios que son variados según los objetivos lumínicos que encuentran no solamente en los espacios virtuales, sino en los espacios reales. Este nuevo diseño tuvo que tener algunos saltos necesarios. Como no tenemos la posibilidad de tocar en todas las interfaces y como no tenemos un puntero durante todo el tiempo, utilizaron los ojos con un sistema de análisis global y luego a partir del pinch o de otros tipos de gestos esa interacción. Pero esencialmente es un truco para poder obtener el mismo resultado. En esa estrategia generaron muchas más libertades que en el resto de los ecosistemas basados en iPadOS o en iOS, a diferencia de los conceptos de macOS, como por ejemplo la libertad de poder reescalar, posicionar, ubicar, modificar, abrir múltiples ventanas en cualquier lado de tu propia casa. Por lo tanto, el concepto de la multitarea y de la libertad fue llevado a el extremo. Nunca un iPad o un sistema basado en iPad fue tan libre y tan poderoso, a tal punto que hasta podés dejar en distintas habitaciones de tu casa algunas pantallas. Entonces ahora, antes de pensar cómo va a saltar esto al resto del ecosistema, deberíamos analizar cómo lo logran y si realmente es tan distinto. En esencia,
Todos los sistemas de todos los ordenadores tienen un fondo y un entorno de trabajo, es decir, un desktop, un escritorio en el cual vos tenés tus carpetas, tus contenidos, todo. Ese fondo de pantalla puede ser una foto, un video, una imagen abstracta, cualquier cosa. Ahora pensá, ¿qué pasa si lo que estás viendo en el fondo de la pantalla de tu ordenador es emitido por una cámara que está grabando tu entorno? Y además la posición y la ubicación la hacen los sensores. Entonces, esencialmente lo que tenemos es un escritorio muy grande, posicional, que te va a permitir estar en cualquier lado en base a la ubicación de tu punto de observador, porque claro, cuando vos movés tus gafas se va a mover el escritorio, y la imagen que están alimentando esas cámaras. Pero en la esencia es lo mismo. Es el escritorio de tu ordenador con un montón de iconos. Suponete que en vez de estar acotado a tu pantalla, fuera gigante y vos podés mover ese escritorio para cualquier lado. ¿Lo harías con el mouse? Sí. Lo mismo que harías moviendo la cabeza, no cambia en nada. Y si en vez de ser una foto estática fuera la cámara que está grabando, sería exactamente lo mismo. Ahora pensá esto, si la cámara decide que vos ponés una pantalla a la altura de un televisor o de un sillón y cada vez que movés tu escritorio queda en el mismo lugar, ahí tenés, esa es la computación espacial. Agregando la profundidad que te permiten los sensores LiDAR y las dos cámaras, listo. Al emitir una imagen diferente para cada ojo se comporta como la vida real. Vos podés ver tridimensionalmente gracias a que tus ojos están separados. Entonces, en esencia, un sistema operativo de concepto espacial podría llevarse a un sistema operativo con un montón de beneficios. Entonces, independiente de que en vez de usar un mouse como puntero estamos usando nuestros ojos y en vez de tocar la pantalla, que también se puede en visionOS, en vez de tocar la pantalla pincheás y movés y haces este gesto, el concepto general es comparable con una descomunal potencia gracias a dos procesadores. El procesador base, que es el M2 en este caso, que es el mismo que tienen las iPads, para que lo tengas presente, y todo ese cálculo computacional extra del entorno lo hace el R1. Por lo tanto, si nos olvidamos del cálculo de entorno, básicamente las Vision Pro podrían comportarse como un descomunalmente grande escritorio en un iPad. Porque ten presente esto, el 90 o 95% de las aplicaciones que tenemos hoy en la tienda de visionOS son aplicaciones comunes y simples de iPadOS y de iOS. Entonces, la segunda ventaja que tenemos es esa descomunal libertad de reescalado, de posicionado que no existe en iPadOS. Ese es el fin de este video, que te voy a explicar cómo todo eso va a migrar al resto del ecosistema. Pero antes te quiero recordar que en La Manzana Mordida tenemos nuestra comunidad VIP, La Manzana Mordida Plus, con un montón de beneficios. En este momento te podés ganar porque regalamos unos AirPods Pro de segunda generación que tienen el puerto USB del tipo C, la nueva generación. Pero además te cuento, tenemos un montón de cursos, un podcast dedicado, un grupo de Telegram para todas tus consultas, mucha información, no te lo pierdas, y siempre tenemos regalos para nuestros suscriptores. Toda la información en la caja de descripción. Pero continuamos hablando del impacto que tiene, porque si vos lo pensás, en esencia lo que tenemos es un iPad que en vez de proyectar en una pantalla común y corriente, proyecta en dos micropaneles, uno para cada ojo. Y toda esa visión maravillosa de desenfoques, de vidrios, de sombras, podría migrarse. Ten en cuenta este punto que para mí es la clave. Los últimos años macOS ha tenido una iPadificación y la fusión de todo el ecosistema se ha visto en absolutamente todas las decisiones. Por ejemplo, llevando widgets de iPadOS a macOS, utilizando el mismo panel de control, cambiando el control center, el centro de control. Todas las configuraciones ahora lucen iguales y muchas de las pantallas y la forma, tanto en macOS como en iPadOS, se comportan de la misma manera. Y si no, como ejemplo te doy el organizador visual, que primero entró en iPadOS y luego se migró a macOS. Es evidente que la fusión de las experiencias de usuario dentro de los sistemas operativos va a ser muy importante.
Recientemente se presentó la primera beta de visionOS 1.1 y tenés que tener presente que este año en el evento de desarrolladores tenemos un nuevo sistema operativo para lanzar funciones. Evidentemente vamos a tener visionOS 2.0. Entonces, ¿cuánta de esa maravillosa experiencia de usuario de vidrios, sombras, de iconos separados del fondo de visionOS van a derramarse dentro del resto de los sistemas operativos? Esa libertad gigantesca de poder tener cualquier tipo de pantalla en cualquier lugar, ubicada con cualquier tamaño posible. Me parece que el lanzamiento y la presentación estética, pero desde el punto de vista funcional de visionOS y de las Vision Pro, va a llegar evidentemente primero a iPadOS, ya que son, digamos, linealmente compatibles y la misma línea conceptual, también a macOS porque es el proceso por el cual Apple lo ha demostrado durante los últimos años. Y hay dos ejemplos que lo prueban en cómo está fusionado el ecosistema dentro de visionOS. Ya sabemos que un iPad y un Mac o entre Macs es posible conectarlos por AirPlay, por continuidad, por Sidecar y también por control universal. O sea, es tu mismo mouse que está en una máquina, en un ordenador, controlando cualquier otro ordenador de tu mismo ecosistema. Y eso es lo que sucede gracias a la conectividad de tu MacBook dentro del entorno de visionOS, de tus Vision Pro. Esa sola clave demuestra que el ecosistema está expandiendo. Entonces se apaga la pantalla de tu MacBook y la podés ubicar y que flote en cualquier parte de tu escritorio. Y lo más interesante, a partir de ese punto, o utilizando el teclado y el mouse Bluetooth conectados tanto a tus Vision Pro o a tu MacBook, te permite controlar el resto de las aplicaciones con el mismo cursor, el famoso puntito del iPad. Eso es claro, es un iPad con superpoderes que además tiene cálculo espacial. Por lo tanto, es lógico esperar que iPadOS y macOS tengan las mismas características. Espero que esto te haya abierto la mente y poneme en los comentarios cuál es tu opinión o cómo analizás este impacto, esta migración de todo lo que lanzaron hace algunos meses y que ahora podemos probar, y cómo va a impactar en todo el resto de los usuarios que no vamos a comprar las Vision Pro por ahora. Así que participa en los comentarios y recordá una vez más que si tenés ganas podés considerar ser parte de nuestra comunidad VIP, la Manzana Mordida Plus, porque este mes regalamos unos AirPods Pro de segunda generación, los últimos que tienen además USB del puerto C. Tenemos un montón de cursos, una web dedicada, un podcast semanal de casi 2 horas con toda la información y un grupo de Telegram para todas tus dudas. No te olvides, toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.